Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sentí en mi corazón, hoy fui guiado, me sentía guiado en mi corazón a compartir con ustedes hablar en esta mañana del mensaje La Obra Maestra. Así que les pido sus oraciones para que el Señor pueda usar a este esqueleto viejo, ¿verdad? Y pueda, el pastor decía, mi amado hermano Mónico es el espantapájaros, que cuando vienen los cuervos a tratar de comerse el trigo, el espantapájaros los espanta nada más, ¿verdad? Ese es el papel que tiene uno. Así que quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias el capítulo 53 de Isaías. ¿Cuál será nuestra lectura? Nuestra única lectura de esta mañana. Y así entrar en oración para pedirle al Señor su gracia y su ayuda para poder entrar en este tema. Isaías 53. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Isaías 53 dice, del verso 1 en adelante, vamos a leer todo el capítulo, son 12 versos, pero es importante que lo leamos porque estas son las aflicciones del siervo del Señor, de Cristo, ¿verdad? Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti a pedirte tu gracia, Señor. Sabemos que tú has revelado tu palabra y que en este tiempo final ella ha venido con una luz muy singular, muy especial, una luz única que nunca antes había sido entendida, Padre. Pero, Señor, nosotros apreciamos el tesoro precioso que tú enviaste en ese tiempo del fin y queremos abrazarlo, queremos creerlo. No estamos aquí para estorbar con incredulidad ni una sola tilde de tu consejo. Estamos aquí con nuestra mente y nuestro corazón abierto, hambrientos por recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y corazones. Yo te pido, Señor, que toda persona, los miembros de la congregación del Tabernáculo de Emmanuel y todo
hermano o amigo que se conecte por estos medios virtuales pueda, Señor, ser atrapado, ser capturado, Señor, por tu Espíritu Santo y que sea llevado a un lugar de entendimiento, que sea elevado a una comprensión y que esa comprensión le permita, Señor, le permita una vivencia más real de tu palabra en su vida. Ayúdanos, Padre, para que estas cosas sean espíritu y sean vida en nosotros, en el todopoderoso nombre que nos ha sido dado del cielo, regalado desde los cielos, el más hermoso nombre de todos que está sellando esta oración, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, es un nombre extraño, la obra maestra, para una lectura como esta. Está hablando del sacrificio, está hablando del dolor, está hablando de todo lo que tuvo que sufrir el Cristo. Pero voy a tratar de justificar. Si alguien quiere tener este librito, hay un librito ahí, un tratadito llamado La Obra Maestra, para que lo puedan leer en casa con calma. Pero este mensaje fue inspirado, basado en una experiencia que tuvo Miguel Ángel, el famoso artista. Voy a empezar a moverme para activar a la congregación, ¿verdad? Miguel Ángel Buonarroti, han oído hablar de él, ¿verdad? Miguel Ángel Buonarroti fue un gran artista. Las artes plásticas fueron su especialidad. Hizo grandes obras, especialmente pinturas como la Capilla Sixtina o la Piedad o el Moisés, que es de donde quiero más específicamente hablar en esta mañana. Cuando Miguel Ángel hizo el Moisés, que para él fue la obra más importante de su vida, porque logró expresar en los gestos. Pocos saben que el Moisés que hizo Miguel Ángel está basado, tiene las tablas de la ley en su mano, y él está volviendo a ver a su izquierda con un rostro enojado. Y resulta, leyendo un poco de eso, que lo que estaba capturando, la visión que estaba capturando Miguel Ángel era el momento en el cual Moisés llega después de 40 días y 40 noches de estar en la presencia de Dios, desciende del monte y encuentra al pueblo que se ha apartado de Dios y que está fornicando. Es cuando cuando quiebra esas primeras tablas. Él está enojado, él tiene el rostro, tiene el ceño fruncido. Eso es lo que está tratando de capturar la visión de Miguel Ángel. Miguel Ángel vio una piedra de mármol y él empezó a esculpirla, empezó a golpearla aquí, empezó a golpearla allá, pero en él había una visión. Y él empezó a tallar y me imagino que él tenía ya medianamente la forma y la dimensión de lo que quería hacer, pero cuando empezó a perfeccionar su obra, esos pequeños detalles, él decía, no, no es así, no es así como lo estoy viendo. Mi mano está haciendo algo diferente de lo que yo quiero hacer. Tiene que ser perfecto, tiene que ser como lo estoy viendo. A él lo atrapó una visión. Y él se esforzó, trabajó muchísimo tiempo en esa obra hasta que pudo sentirse satisfecho. Él dijo, esto es lo que yo estaba, lo que estaba aquí, no con los ojos naturales, con los ojos del corazón, lo que yo estaba viendo, ahora está plasmado en esta obra, en esta obra, pero era una obra. Voy a decirles algo. Hoy yo voy a hacer una distinción entre lo que es una obra perfecta y lo que es una obra maestra. La obra perfecta está un peldaño abajo de lo que es una obra maestra. La obra maestra es algo más grande que una obra perfecta. Voy a decirles algo. Por ejemplo, cuando se oye a un gran pianista tocando una famosa sinfonía, una famosa melodía, una armonía que es conocida por todos, pero él le da su toque personal. Es decir, él hizo una síncopa, él hizo un silencio, él esperó un tiempo, él hizo algo que hace que su interpretación sea incomparable. Habrá quien la haga perfecta, literal, pero él le dio su toque personal. Él la hizo en una forma en la que fue única, incomparable, imposible de imitar. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Bueno, lo que hace al Moisés de Miguel Ángel una obra maestra y no una obra perfecta, aunque él
había alcanzado la perfección que estaba buscando. Lo que la hace una obra maestra fue que después de que él la hizo, cuenta la historia. Algunos dicen que es una leyenda, otros dicen que es una historia real, pero cuenta la historia que Miguel Ángel estaba con su martillo, con su mazo, estaba viéndola y la acarició y vio los ojos, vio la nariz, vio el ceño fruncido, vio todo, vio la posición, estaba viendo a Moisés. Lo vio y en un arrebato de pasión por su arte, porque él amaba lo que hacía, le dijo, habla, habla, le dijo, y le golpeó con un martillo. Y tiene una herida cerca de su rodilla, como a 6 pulgadas de la rodilla, debido a ese golpe. Y lo que la hizo famosa, porque él tiene muchas obras, y hay muchos artistas que han hecho obras perfectas en su ejecución, en su rasgo y todo eso. Pero esta es una obra maestra, porque hay una marca personal de Moisés. No es una firma caligráfica, no es cierta marca, hablando en los términos de marketing. La pasión de Moisés quedó impregnada en esa herida en la rodilla del Moisés, porque él la vio tan perfecta que le dijo, habla, lo único que te falta, Moisés, es hablar para que estés vivo. Eso lo atrapó a él. Bueno, quiero que tengan en cuenta eso, que Moisés empezó a darle con el cincel, Miguel Ángel, perdón, que Miguel Ángel, gracias, que Miguel Ángel empezó a su estatua del Moisés, empezó a moldearla, empezó a esculpirla. Y algunas veces decía, no, este no es el gesto, no, esta no es la forma, no, esta no es la postura no es lo que estoy viendo aquí adentro. Y tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo perfecto. Entonces, esto nos lleva a nuestro siguiente punto. En Dios, el Dios creador, que es uno de sus atributos, en Dios había, aquí adentro de su corazón, algo que quería salir, algo que quería manifestarse. Y manifestarse significa darse a conocer. En él había algo, él tenía algo que crear afuera de él, algo que quería salir de él, una expresión de él. Así que él empezó a hacer la creación y empezó quizás haciendo el primer rasguño que hizo con su cincel, quizás fue un pequeño molusco que se arrastraba en las arenas del fondo del mar. Hablando en los términos que Darwin diría que es la evolución. Nosotros no creemos en la evolución tal como Darwin la dice, pero entendemos que la palabra sí habla de evolución en las escalas de la creación, que Dios empezó con una forma de vida más simple, luego un poquito más compleja, hasta que llegó a crear la forma de vida más alta. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que en el último día, su última obra fue, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él logró hacer algo. Él me imagino que hizo el molusco y dijo, ese rasguño salió bonito, pero le falta, no es lo que estoy tratando de hacer. ¿Sabían ustedes que la vida toda, vamos a ver, todo lo que tiene vida tiene algo llamado ADN? ADN son las siglas de un término científico, químico, electroquímico, que es llamado ácido desoxirribonucleico, algo así es como se dice, complicado. Pero es una cadena de aminoácidos que se juntan creando una combinación única. Entonces, alguien pudiera decir, por ejemplo, los que creen en la evolución dicen que somos primos del mono, ¿verdad? Pero fíjese que cuando usted estudia, la vez pasada escuché, el ADN del plátano es un 60 o 70% igual al del ser humano. No somos parientes del plátano, ¿verdad? O sea, lo que estoy tratando es de poner las cosas en contexto. Porque sí, todas las criaturas, hasta el molusco que se arrastra en el fondo del mar, la forma más primitiva, y tal vez la primera forma de vida creada, comparte rasgos de ADN con nosotros, porque es vida, y la vida tiene rasgos similares, ¿comprenden? El hombre ve al hombre, el hombre tiene, ¿usted ha visto las manos de un chimpancé? Son iguales a las del hombre. Los pies del oso, las patas del oso son iguales a los pies del hombre. Entonces, hay similitudes.
Porque también esta casa en la que vivimos es un hombre animal, por decirlo así, ¿verdad? Comparte una naturaleza animal. Pero también nos estamos enfocando más en ese hombre espiritual. El punto es que Dios empezó a crear, hizo un molusco, luego tal vez hizo una, un pez, luego tal vez hizo una iguana que se arrastraba, luego tal vez hizo un gorila, luego tal vez hizo el león. Pero al final, él dijo, no es lo que está, al igual que Miguel Ángel, él dijo, no es lo que estoy buscando. Tiene que ser exacto a lo que tengo aquí adentro. Y siguió esculpiendo y siguió esculpiendo hasta que logró hacer algo a su imagen conforme a su semejanza. Y dice la Biblia, porque vamos a hablar de satisfacción un par de veces en esta mañana, que él quedó satisfecho con eso y descansó. ¿Le ha pasado a usted, los que estudian, la gente que estudia neurociencia y estas cosas, dice que la noción del tiempo se vuelve elástica, cambia? Cuando usted está en una situación incómoda, el tiempo se le hace eterno. Pero si usted está haciendo algo que le apasiona, que le encanta, por ejemplo, los músicos o los artistas como Miguel Ángel pintando un cuadro o esculpiendo una escultura, la noción del tiempo pasa y dicen, empezaron al amanecer y les dicen, no vas a cenar. Dicen, ¿cómo cenar? Ya se hizo de noche, se les fue el día, estaban tan ensimismados en lo que estaban haciendo. Bueno, quiero que se metan en esta visión y quiero que vean a Dios no teniendo descanso hasta que logró poner en su creación algo conforme a su imagen y semejanza. Y entonces, él pudo descansar. ¿Qué más tenemos que decir al respecto? Bueno, no mucho respecto a eso. En Dios había algo para crear. ¿Han notado ustedes que nos pasa lo mismo que le pasó a Dios? Cuando Dios vio al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Ahora, hasta en eso hubo un proceso creativo, un proceso de evolución, porque Dios no le hizo al hombre a la mujer inmediatamente, sino que el libro de Génesis relata que él le hizo a todas las criaturas, a todas las bestias, y que tenía que ponerles nombre. Hasta después de que hace las bestias, dice, y no se halló ayuda idónea. Entonces, supo lo que tenía que hacer. Dios se vio reflejado en ese espejo llamado el hombre, porque el hombre había sido hecho a la manera de Dios, conforme a su imagen y semejanza. Así que él comprendió. Y nosotros los hombres, aunque la humanidad sea una raza caída, aún hay algo divino, hay algo de Dios en nosotros. Y a veces lo vemos en las cosas técnicas o materiales, cómo es que un hombre puede elevar en los aires un cuerpo de varias toneladas de hierro, como un helicóptero o un avión. ¿Cómo puede sostener en el agua por la acción boyante un edificio entero, que es lo que es un transatlántico? Uno dice, esto es un edificio. ¿Cómo no se hunde? Hay algo en el hombre, hay algo diferente a los demás seres de la tierra. Eso está bien. Pero también todo lo que el hombre hace, por pequeño que sea, si usted lo analiza en esta mañana, usted se va a dar cuenta de que todo lo que hace el hombre es una extensión de sí mismo. ¿Sí? Ve esta camisa. Esta camisa es una extensión de mi torso. Estos zapatos son una extensión de mis pies. ¿Qué es un guante? Una extensión de la mano. ¿Qué es esa silla? Una extensión de su torso y su cadera. O sea, todo lo que el hombre hace, que hasta las cosas más intelectuales, como un libro. Por ahí dijo un pensador, creo que fue Jorge Luis Borges, el que dijo que el libro es una extensión de la memoria, una extensión del pensamiento. Todo lo que hace el hombre es una extensión de sí mismo. Es una expresión de sí mismo. Por eso parece que no pertenecemos a este mundo. Nosotros hacemos estructuras con ángulos y vemos que la tierra está llena de formas onduladas y suaves, y nosotros hacemos cortes lineales con ángulo, ¿verdad? Pareciera nuestra expresión es algo tan distinto al resto de las criaturas.
de la tierra. Pero al igual que Dios, el hombre está tratando, en cada cosa que hace, está tratando de hallar una expresión de sí mismo, está tratando de encontrarse a sí mismo en las cosas que hace. ¿Qué es la inteligencia artificial? Que ya está de moda, porque hay varias herramientas de inteligencia artificial que están trabajando ahora en Internet. Es sencillamente el hombre tratando diría el profesor de español aquí, de elucubrar, tratando de tener una conversación que lo haga reflexionar, que lo haga meditar, tratando de crear algo tan sofisticado que pueda discutirle y hasta contradecirle si es posible. Eso es lo que es la inteligencia artificial. Todo lo que el hombre hace es una extensión de sí mismo. Dios en aquel día tomó, cuando ya había creado a todas las bestias y vio que el hombre, que no se había hallado ayuda idónea, él entendió. Él en la soledad que estaba viendo en Adán se vio a sí mismo. Porque él hizo al hombre con una finalidad. Porque él era Elohim, el autoexistente. Pero cuando él creó al hombre, cuando hizo a Adán e hizo a Eva, él se convirtió en Jehová, Dios con su familia. Él ya no estaba solo, ahora tenía a sus hijos con él. Usted ve a una niña jugando muñecas y usted la ve chineando al bebé y que le cambia los pañales y lo ve jugando. Y uno dice, yo recuerdo cuando veía a mis hijas pequeñitas jugar así, y yo decía, increíble, hay un atributo ahí adentro, hay algo ahí, deseando salir, deseando ser expresado. Parece un juego, pero todo es una expresión. Mucho que pensar respecto a lo que estoy diciendo. Pero el punto es que cuando Dios no encontró esa ayuda idónea en todo lo que había creado para el hombre, él entendió que ella, su ayuda idónea, tenía que ser parte de él. Y tenía que venir de él como nosotros venimos de él. Como nosotros venimos de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? De la misma forma en la que nosotros venimos del corazón de Dios, ella tenía que salir del costado, ser una parte de él. Y él tenía que sufrir una herida. Notaron que cuando leímos Isaías 53 decía, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. La satisfacción no viene antes, sino que viene después de la aflicción. Primero viene la herida, y luego viene el fruto, viene el resultado, viene la satisfacción. Así que vemos a este Adán, que Dios lo pone a dormir, que Dios hiere su costado, que Dios corta una de sus costillas y que forma de ella el cuerpo de Eva, sacando de él, porque cuando él fue creado varón y hembra, sacando de él la naturaleza de la hembra y poniendo una compañera con la que pudiera compartir. Su ayuda idónea, ¿correcto? Era la expresión. Ahora, sabemos lo que ocurrió. El enemigo engañó a Eva. Eso es interesante. El enemigo no hubiera podido, dice la palabra de Dios, en el primer capítulo de Timoteo dice que Eva no fue engañada, que la mujer no fue, perdón, al revés, dice que el hombre no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Es decir, que Eva no sabía lo que estaba haciendo. Ella fue engañada por la serpiente. Entonces entendemos que si Eva no hubiera salido, esa naturaleza femenina no hubiera salido de él, mientras estuviera escondida en él, nada hubiera pasado. Mientras nosotros hubiéramos estado en la parte de atrás de la mente de Dios como un atributo, como un pensamiento, el pecado nunca hubiera aparecido. Hubiera sido algo invulnerable, algo invencible, fortificado. Pero Dios tenía que desarrollar un plan para poder tener a sus hijos, a su familia, a su novia. Así que Dios sabía que tenía que venir la aflicción antes de poder venir la satisfacción. Y encontramos a Eva, cuando es creada, que traspasa el límite que la palabra le había impuesto y escucha la voz de la serpiente, come del fruto que no debía comer y trae la transgresión. Claro, usted está pensando correctamente cuando dice, ella no fue engañada. Ella fue engañada. El hombre no. Entonces el hombre sabía lo que estaba haciendo. Y él solamente,
al igual que Cristo muere por su iglesia, Adán aceptó morir, prefirió morir con ella que reinar sin ella. Quiero que piensen en esto. Adán prefirió, si tenemos apego escritural a lo que dice Timoteo, que el hombre no fue engañado, entonces Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán no fue engañado, pero él escogió eso y escogió, sabiendo que era muerte, porque Dios se lo había dicho, él prefirió morir con ella que reinar en ese jardín del Edén sin ella. Y es lo mismo que Cristo hizo. Cristo no tenía necesidad de venir a este mundo. Cristo estaba sentado en su trono de gloria, pero él abandonó los portales de la gloria y dice la palabra de Dios en Filipenses que se hizo hombre, que se hizo siervo y siervo obediente, obediente hasta la muerte, y para exagerar un poco, para llevarlo al límite y muerte de cruz. Al extremo. Él estando en el lugar más alto, nombre sobre todo nombre, descendió al punto que el hombre más bajo de Jericó, Zaqueo, el hombre más bajo, Zaqueo, en la ciudad más baja, porque Jericó literalmente está muchísimo más abajo que Jerusalén. Es una simbología, ¿verdad? El hombre más bajo en la ciudad más baja tuvo que ver hacia abajo para ver a Cristo. Literalmente eso de que él se puso en el sicomoro, tenía que ser así porque el hombre más bajo de la ciudad más baja tuvo que ver hacia abajo para ver cuánto se humilló Cristo para poder llegar a nosotros. Él fue un siervo lavador de pies de sus discípulos. ¿Sabían ustedes que el trabajo peor pagado en toda la industria y la economía de Antiguo Testamentario era ser un siervo lavador de pies? Era lo peor, era el peor trabajo. Venían con esos pies, con esas uñas, con el estiércol de las vacas y el ganado y los orines de caballos pegados al sudor de esos pies. Y ese siervo tenía que lavarlos, atenderlos, y era el peor pagado por todo. Y él lavó los pies de sus discípulos. Así que estando en el lugar más alto, se postró hasta el lugar más bajo. Todo por nosotros. Él no tenía que hacer eso, pero lo hizo porque él prefería morir por ella que reinar sin ella. Quiero que piensen en eso, para que usted pese cuánto vale la iglesia del Dios vivo, la novia de Jesucristo, para que usted le dé un peso a eso y lo valore, y usted sepa que usted es la niña de los ojos de Cristo. Muy bien, continuemos. Entonces, ya hablamos de la pasión de Miguel Ángel al hacer el Moisés, ya hablamos de cómo en Dios había algo similar, una creación que estaba esperando ser manifestada, dada a conocer, y vemos cómo, ya dijimos, el hombre, todo lo que hace es una extensión de sí mismo, y algo interesante, al igual que Miguel Ángel tomó el martillo e hirió la rodilla del Moisés y le dijo, ¡habla, habla! Dios también le dio vida a su creación y Dios también la hirió. Y lo que la convirtió en la obra maestra no fue los perfectos rasgos dibujados en su contorno, sino lo que la hizo famosa, lo que la hizo legendaria, lo que la hizo espectacularmente diferente, fue esa historia, fue la herida. Y lo que hace grande esta historia no es que haya un Dios todopoderoso, sino que siendo todopoderoso, se hizo débil, al punto que no pudo soportar la carga de su propia cruz, sino que Simón de Cirene tuvo que ayudarle. Él no tenía superpoderes. La gente se imagina a Jesús como un Superman. No, señor, él no tenía superpoderes. Dice la palabra de Dios que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también lo hizo para destruir el imperio de la muerte, dice. Así que Cristo deja su estado de gloria y entra en este cuerpo mortal. Entra en un cuerpo mortal. Cristo es Dios hecho carne. Emmanuel es Dios con nosotros. Entra en este cuerpo de carne y sufre dolor de cabeza y se le baja el azúcar, como vemos en San Juan 4, cuando los discípulos salieron a un mini súper a buscarle. Extraño, hermana, tú tienes, que siempre me hace caras cuando hablo de eso. Cuando andaban en un mini súper o andaban en un Maxi Palí buscándole unas galletas porque se le bajó el azúcar. Y él estaba sentado al pozo y vino la mujer samaritana. Él se debilitaba. Él tenía dolor de cabeza. Él
Dios, dice la palabra del Señor en Santiago, no puede ser tentado. Pero dice el libro de Hebreos que nuestro sumo sacerdote Jesucristo fue tentado en todo. Por eso Dios tenía que hacerse carne, para participar de nuestras dolencias. No tenemos un sumo sacerdote lejano, sino uno cercano, que se compadece de nuestras aflicciones, que las comprende. Necesitábamos un sumo sacerdote así. Entonces, él fue llevado al Calvario y él fue herido en su costado para que esta expresión saliera, para que hoy hubiera esas sillas que están ocupadas con corazones agradecidos, que hambrean por el Espíritu Santo y que aman la venida del Señor Jesucristo, pudieran contemplar estas promesas y decir, gracias Cristo por la cruz, gracias por el madero sangrante, gracias por haber dejado tu sangre hasta tu última gota, hecho un charquito en ese lugar, en ese poste. Gracias, Señor. El costado de Adán fue herido. En busca, y voy a decirles esto lo hace Dios. Todo esto, esta complicación de que, sí, yo sé que Eva va a ser los ángeles hablando con Dios, pero Señor, ¿te das cuenta de que van a engañar a Eva? Sí, ya lo sé. ¿Y te das cuenta que va a entrar el pecado en la humanidad? Sí, ya lo sé. ¿Y te estás dando cuenta, Señor, de que todo hospital, todo cementerio, las verjas en las ventanas por el crimen y la policía y todo eso va a aparecer por causa del pecado, por causa? Yo sé eso. Yo sé eso. ¿Y te das cuenta que van a haber guerras? Claro que sí. Este libro es un manual de procedimientos de cómo producir el producto más perfecto, no un perfecto, me estoy quedando corto, para producir una obra maestra. Es la novia de Jesucristo. Él fue la obra maestra, porque todo lo que él hizo es perfecto, pero recuerden que lo que él produce, lo que de él sale es una extensión de sí mismo. Él no quiere una novia que más o menos practique la santidad o que más o menos crea en él. No, esa no es su novia, esa no es su iglesia. Su iglesia le cree. Su iglesia tiene la vida de él, en ella. Su iglesia camina como caminó Cristo. Esa es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que él había hecho una creación en el principio y en el séptimo día él descansó. Y él descansó y él quiere volver a tener esa satisfacción. Y les voy a decir algo. Cada vez que él toma a un hijo de Dios o a una hija de Dios y la justifica con fe, la santifica con el lavacro de la palabra y le otorga el bautismo del Espíritu Santo, las obras de Dios cesan en esa persona. Y el hombre descansa y Dios descansa. Vaya, lea Hebreos 3 y 4, lo que es el verdadero reposo. Es algo hermoso. Dios descansa de sus obras. Dios dice, ya está hecho. Ya puse el sello. ¿Cómo dice Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es una obra perfeccionada, como cuando un abogado pone el sello al final de la escritura diciendo, está lista, y la sella. Dios está buscando volver a vivir la satisfacción de ese séptimo día cuando Él descansó de sus obras. Así que Él se hizo carne para ser herido en el Calvario. Y vamos a ver, toda obra tiene una base. ¿Han notado que toda obra que se exhibe como el Moisés de Miguel Ángel tiene una plataforma, una base, un fundamento donde es puesta la obra? Algunas veces esa plataforma o ese fundamento lo hacen de mármol, muy bonito. Bueno, este fundamento de esta obra maestra de la que estoy hablándoles está basado, ¿cómo dice la palabra de Dios? Fundamentados en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces quiero que vean, esta es una base de 4 esquinas.
Dios hizo una obra, Dios se manifestó. Jesucristo fue tipificado en Abraham en fe. Luego, en el hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac, Jesucristo fue manifestado o tipificado en la vida de Isaac en amor. Luego tenemos el hijo de Isaac, Jacob, el que era un poquito tramposo, ¿recuerdan? Jacob tipificó la vida de Cristo en gracia. Y finalmente encontramos que la cuarta esquina es compuesta por José. José tipificó la vida de Cristo en perfección. La palabra del Señor nos dice en el libro en Primera de Pedro, dice que aquellos profetas inquirieron y diligentemente indagaron el Espíritu de Cristo que estaba, ¿dónde dice? Que estaba en ellos, para saber qué tiempo sería el de su manifestación. Ahora, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Vea usted a David, por ejemplo. ¿Han visto ustedes a David cuando sufrió el golpe de estado con Absalón? Él salió a llorar por Jerusalén como un rey rechazado. El Espíritu de Cristo estaba en David, porque Cristo mismo en el Monte de los Olivos lloró viendo a Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste. Vaya usted y lea el Salmo 22. Es literalmente el cumplimiento de muchas de las aflicciones de Cristo en la cruz del Calvario. Contar puedo todos mis huesos. Sobre mis ropas se echaron suertes. Si usted analiza, si usted revisa, hay un montón de cumplimientos bíblicos del Cristo sufriente en la cruz del Calvario que están en el Salmo 22. Yo me imagino siempre, el cuadro que viene a mi mente es el escribano, el secretario de David. David diciéndole, voy a componer un salmo, escribe. Contar puedo todos mis huesos. Y tal vez el escribano hasta barriguita le veía a David, ¿verdad? Sobre mis ropas echaron suerte. Todo eso que dice el Salmo 22, y él dice, pero ¿qué le pasa a David? ¿De dónde saca eso? Era el Espíritu de Cristo en él que se estaba expresando. Vean ustedes a Moisés. Cuando Moisés nace, persiguen a los niños y los matan. Cuando Cristo nace, también. En un momento en que la ira de Dios iba a venir a castigar al pueblo de Israel, ¿quién se interpone entre el juicio y el pueblo pecador? Aparece Moisés diciendo, primero me matas a mí. El Espíritu de Cristo en Moisés manifestándose. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso tenemos el fundamento de apóstoles y profetas. Y por supuesto, vean a José. De todos los ejemplos que podemos ver, ya dijimos que Adán también fue un tipo de Cristo. Porque al igual que Adán fue puesto a dormir para sacar de él a su novia, Cristo fue puesto a dormir en el Calvario para sacar de ahí, de su costado, agua y sangre, una iglesia, de esa herida. Una herida en su corazón. Ahora, José es el tipo, decimos que José, esa es la esquina de José representa perfección, y es tal vez la parte más prominente de esta base, de esta plataforma, porque José, vea, usted analiza la vida de José. José fue amado por su padre, odiado por sus hermanos. Sin causa me aborrecieron, dice. Cristo fue, dice la palabra de Dios de Cristo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él fue amado, el amado del Padre, pero los suyos no le recibieron. Igual que con José. José fue vendido por 20 piezas de plata. Si hubiera sido vendido por 30, hubiera sido el Cristo. José fue llevado a prisión. Igual que Cristo fue preso, fue reo. Y José, ahí fue en ese juicio, en ese encarcelamiento, fue puesto con dos hombres, el jefe de coperos y el jefe de panaderos. El uno se salvó y el otro se perdió. Ve a Cristo yendo a la cruz del Calvario con dos ladrones. El uno se salvó, el otro se perdió. Vean las similitudes que hay. José salió de la prisión para recibir el ropaje de Faraón, la corona, todo, el anillo de Faraón, el carruaje de Faraón. Cuando Josué paseaba con el carro de Faraón por Egipto, la trompeta, según el mandato de Faraón, debía sonar para que todos se arrodillaran delante de él.
Y Cristo se humilló hasta lo sumo, pero también se le ha sido dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Las similitudes entre la vida de José y el Espíritu de Cristo son asombrosas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que vemos esa plataforma. Nuestra fe tiene un fundamento, fundamentados en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recuerden eso. Ahora, vamos a tratar de hablar de la obra maestra en términos de lo especial y única que es. ¿Alguna vez ustedes me han oído hablar del papelito chino? Tal vez los hermanos que están con nosotros hoy, que nunca me han... Hermana, usted ya de los mensajes que he escuchado, ¿me ha escuchado hablar del papelito chino? No. ¿Y usted, hermana? No. Bueno, les voy a contar esta historia. En los tiempos en que Estados Unidos estaba siendo colonizado, allá en el lejano oeste, cuando estaban avanzando del este al oeste con el ferrocarril, la colonia china empezó, o sea, vinieron muchos migrantes chinos para poner colonias en Estados Unidos, y esas colonias buscaban, usted sabe, aquí en Costa Rica, los chinos son famosos por sus restaurantes. Bueno, en Estados Unidos eran famosos en aquellos años por sus tintorerías o lavanderías. La lavandería china era lo que era más conocido en Estados Unidos de la cultura china. Ahora, muchos de estos chinos o personas asiáticas no sabían cómo hablar, no hablaban bien el inglés, no hablaban bien el otro idioma. Así que ellos sabían que les traían ropa y que tenían que lavarla. Eso es lo que ellos sabían. Y que tenían que cobrar por eso. Era un negocio. Pero decían, ¿cómo nos comunicamos para saber cuál ropa es de quién? Ese era el problema. Que recibía mucha ropa y tenían que saber a quién entregársela. Así que, ¿quién ha visto el alfabeto, alguna vez letras del alfabeto chino? Es una cosa enredadísima. Entonces, lo que hacían los migrantes chinos, los dueños de las lavanderías, era que tomaban un papel y escribían una letra china. Y esa letra china ya es un garabato, pero otro chino lo podía copiar, ¿verdad? O sea, alguien que supiera escribir en chino lo pudiera copiar igual. Eso no, lo extraordinario no era que el papelito tuviera una letra china, sino que ellos agarraban y hacían y rasgaban el papel. Rasgaban el papel. Ellos no tomaban una tijera y de la esquina tal a la esquina tal lo cortaban con cuidado. No, ellos rasgaban. Y ese rasgado podía quedar un pedacito de papel acá y un pedazo de papel acá, o 50-50, y la forma del rasgado era completamente irregular. Así que eso no se podía copiar. ¿Entienden hacia dónde voy? Precisamente es en la rasgadura donde está ese detalle que no puede ser imitado. Y es en la rasgadura del Calvario, es en la herida del Calvario. Lo que hace esto una obra maestra. Porque el diablo ha aprendido a imitar dones del Espíritu Santo. Ha aprendido a imitar y tiene ministros predicando cosas que son antibíblicas, diciendo que son la palabra. Ha tenido, el enemigo se sienta, ha llegado al punto que, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, al punto que se sienta en el lugar de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque él quiere ser adorado. Y la religión ha intentado copiar estas cosas, pero la religión hay algo que no puede imitar. Y es esa herida del Calvario. Es ese rasgado porque voy a terminar, no termina la historia, cuando se le daba el pedacito de papel al cliente, y el cliente regresaba a los 2 días a recoger su ropa, y entonces lo que hacían, el lavandero chino tomaba un papelito y comparaba. No calza, no calza, no calza. Calza perfectamente. Sí, esa es mi ropa, correcto. ¿Entienden? De la misma forma, nosotros que salimos del costado de Cristo, de esa misma forma, de la herida de Cristo pertenecemos, como los 2 papelitos, tenemos que calzar exactamente. Y Él es la palabra, nosotros debemos llegar a ser la palabra.
No puede ser diferente. No puede ser que Él sea justicia y nosotros pecado. No puede ser que Él sea luz y nosotros oscuridad. Eso no calza. Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Los papelitos deben calzar. La vida de Él y la vida de nosotros debe calzar. Y ahora podemos decir que ahora entendemos algo. Este era el plan de Dios. El plan de Dios no era hacer una obra solamente perfecta. Esto es más que perfecto. Hacer una obra maestra. Una obra que tuviera un sello tan singular. Una marca tan singular, tan única, que no pudiera ser copiada. ¿Qué es lo que hace? Ustedes han notado allá afuera, cuando hay un negocio bueno, muchos tratan de copiarlo. ¿Se han dado cuenta de eso? Hace unos años recuerdo cuando salió el primer Cosechas. Y luego salieron un montón de negocios parecidos a Cosechas. Y al final Cosechas prácticamente quebró porque no había lo que en mercadeo llaman barreras de ingreso. Todo el mundo se le ponía a la par y le copiaba el negocio. Pero, por ejemplo, hay ciertos restaurantes que usted dice, pero podemos ir a comer allá. No, es que no es igual acá. Es que la cuchara de este chef o de esta chef, oh, no se puede. Nadie le llega a ella, nadie le llega a él. Usted sabe de lo que estoy hablando. Tienen ese toque, esa firma, ese toque particular. Bueno, no importa lo que el diablo trate de hacer y cuántas religiones que él multiplique. Porque él no solamente se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Porque así como Cristo está produciendo una novia para él, el anticristo también está produciendo una novia para él. Vea, cuando en la Biblia usted lea que la Biblia nos habla en sombras y tipos. Y cuando se habla de mujer en la Biblia, usted puede tratar de encontrar ahí una enseñanza de lo que debería ser la iglesia. Pero a veces encontramos en la Biblia mujeres buenas y también encontramos mujeres malas. Cada mujer buena, cada mujer fiel, cada mujer creyente, leal, cada hija de Dios santificada es un tipo de la novia de Cristo. Cada mujer mala es un tipo de otra mujer de la que se habla en la Biblia, porque la Biblia en el capítulo 18 y capítulo 19 de Apocalipsis habla de dos mujeres. En uno dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ve que habla de una mujer? Comparando a su iglesia. Pero en el otro capítulo anterior dice, salid de en medio de ella. Está hablando dice, ha caído Babilonia, la gran ramera, madre de todas las rameras de la tierra. Está hablando también, esa mala mujer tipifica a una iglesia falsa. Y aunque haya 1000 imitaciones, solamente hay una verdadera. Por eso en espíritu podemos decir que Dios estaba en Salomón hablando cuando dijo, 300 son las esposas, 700 las concubinas, más una sola es la paloma mía. Está hablando de una elegida, ¿verdad? Entonces, el enemigo va a tratar de imitar, pero no le sale la rasgadura, no le sale igual. No calzan los papelitos. Y Cristo solamente va a juntar su vida con la vida de aquella con la que calce, la que salió de él, la expresión de sí mismo, porque así como Dios hizo a Adán a su imagen conforme a su semejanza, lo que Cristo produjo en el Calvario por medio de la ofrenda expiatoria de su propia vida es una novia conforme a su carácter. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice San Pablo? Una novia que no tenga mancha ni arruga. ¿Se imaginan ustedes, hermano? ¿Se imagina usted una novia con su vestido de novia que llega al cortejo nupcial, al desfile, con un chorrete de café aquí en toda la barbilla? Ahí veo a la hermana diciendo, ¡ay, no, qué feo! Claro. Ella no tiene mancha, ella no tiene arruga. Ustedes han visto qué bonita se ve la novia cuando va a desfilar. Me acuerdo mi primer boda allá en
de su hermana, precisamente, allá en Honduras. Y recuerdo una hermanita que me dijo, prediqué un mensajito que creo que gustó, porque esa hermana me dijo, varios ministros me dijeron, hermano, qué buen mensaje. Yo, gracias, hermano. Pero vino una hermanita de la congregación y me dijo, hermano, qué tremendo mensaje. Yo dije, después de la novia, el mensaje. Ahora, alguien pudiera, desde un punto de vista natural, decir, no, primero la palabra, ¿verdad? Pero lo que dijo ella en los términos espirituales está correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el mejor mensaje, pero esto no termina en la expresión de una novia, hemos fracasado. Lo repito, si tenemos los mejores predicadores, los mejores dones, los mejores cantantes, los mejores cantos, si tenemos lo mejor de lo mejor y no logramos traer a vida a esa iglesia, a esa novia, a esa iglesia del Dios vivo, hemos fracasado. La razón de ser de este libro es para que aquí hay una transferencia. Y eso me hace pensar en lo que dice, voy a leerles nuevamente el verso 5 de Isaías 53. Dice, mas el herido, el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Cómo sufre? Dios lo está castigando. Es lo que está diciendo esto. Mas él, ese mas él significa, pero él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Piensen eso. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cada vez, escúcheme, hijos e hijas de Dios, cada vez que usted sabe hacer lo bueno y escoge lo malo, cada vez que usted en su corazón se rebela contra el propósito que Dios tiene para su vida, usted está hiriendo. Esa es una herida para él. Porque aquí dice que él es herido por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. ¿Alguna vez usted ha sido molido? ¿Alguna vez un martillo le ha pegado un majonazo que casi le despegó la uña? Dice, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que está diciendo la Biblia es que hubo un proceso de transferencia. Él era luz y nosotros estábamos en oscuridad. Él era justicia y nosotros pecado. ¿Y qué es lo que dice? Hay una cita, creo que es en Corintios, en una de sus epístolas que dice, ahorita no la recuerdo, si alguien la encuentra y me comunica, les agradezco, que dice, Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5, muy bien, gracias. En 2 Corintios 5 dice, Él se hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no era pecado, pero se hizo pecado. Hubo una transferencia. Él se hizo carne. Él es la palabra, porque dice la Biblia, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne. Y verbo significa palabra. Así que Él, la palabra, se hizo carne para que usted y yo, que somos carne, fuésemos tornados y hechos al material de la palabra. Él sufrió nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir los beneficios de su justicia, de su santidad, de su luz. Él se hizo pecado para que nosotros, y yo la primera vez que leí eso, hermano Víctor, a mí me dio vergüenza. Yo dije, ¿yo la justicia de Dios? No, hombre, jamás, ¿cómo? Luego me puse a leer. Dice, Él se hizo pecado por nosotros. ¿Alguien puede dudar de eso? ¿Alguien se atreve a dudar de eso? Pues si usted rechaza la segunda parte, está rechazando la primera. Nosotros tenemos que tener claro que no podemos rechazar la palabra de Dios y lo que ella nos da. Si nosotros sabemos que Él por nosotros se hizo pecado, tenemos que aceptar en nuestros corazones que nuestro llamamiento y no tenemos derecho de descansar hasta que sepamos que hemos venido a hacer la justicia de Dios en Él. Ese es nuestro descanso.
Nosotros fuimos rasgados de Cristo. Y ninguna religión puede imitar eso. Hace unos días, a principios de este mes, el hermano Josué predicó una enseñanza en la que, si usted no la ha visto y tiene acceso a las transmisiones en Facebook, busque al hermano Josué en Tabernáculo Emanuel, trayendo, el mensaje se llamaba, ¿y dónde está la verdad? Y es una declaración, una enseñanza respecto a lo que está ocurriendo en el sistema religioso mundial. Y él hizo una afirmación muy importante. Y eso lo dijo él no estaba leyendo ninguna cita, esa la dijo él. Así que yo creo que esa fue una parte ungida por el Espíritu Santo. Él dijo que Dios, que ninguna religión, que las religiones no son los representantes de Dios en la tierra. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, llenos con el Espíritu Santo, son los representantes de Dios en la tierra. Son sus embajadores, no religiones, hijos de Dios. No estamos aquí para edificar una religión, estamos aquí para edificar corazones de hijos e hijas de Dios a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Pero fuimos rasgados de Cristo y esa rasgadura, la religión y el anticristo no la pueden imitar. Ahora, ¿con qué voy a terminar mi mensaje? Porque ya estoy terminando. Ustedes notan que, vamos a ver, voy a tratar de traer a memoria algunas de las veces donde se habló de Cristo sin decir Cristo, donde se habló del Señor Jesús sin decir Señor Jesús. La primera mención donde creo que se le cita es en Génesis 3:15, donde dice, y la simiente de la mujer herirá a tu simiente. Le está hablando a la serpiente y le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la simiente de la mujer, dice, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Ahora, una herida en el calcañar es una herida, pero una herida en la cabeza es una herida mortal. Así que, y eso fue lo que hizo Cristo en el Calvario. Él trajo una herida mortal a las obras de las tinieblas. Pero es la primera vez que oigo que se menciona, ahí se habla de Cristo. ¿Por qué? Porque la simiente de la mujer, voy a explicar esto. La mujer no tiene simiente en sí misma. O en términos, como hay niños, tengo que decirlo de una forma que los adultos puedan entender. La gallina no puede tener pollitos si el gallo no ha estado con ella. Eso sí lo comprenden, ¿verdad? Entonces, la mujer no tiene simiente propia. La mujer, de hecho, no engendra, sino que concibe. Porque el germen de vida está en el varón. Entonces, Dios hizo todo esto masculino y femenino. Y es de la unión del masculino y femenino que vienen los hijos. Piensen en ese momento. Vayan, dejen que el Espíritu vaya profundizando en ese pensamiento. Y encontramos entonces que él era la simiente de la mujer, él era la simiente real de Abraham, prometido. Isaac fue la simiente escogida, Ismael fue la simiente natural, pero Cristo, dice Gálatas, fue la simiente real. No dice, Pablo dice en Gálatas, dice, y en tu simiente, no dice en tus simientes en plural, dice, en tu simiente, está hablando de Cristo, la simiente que iba a traer una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, se habla de Cristo en el Antiguo Testamento cuando se habla de la simiente de la mujer, se habla de Cristo en el Antiguo Testamento cuando se habla de la simiente de Abraham, se habla de Cristo en el Antiguo Testamento cuando se habla del hijo de David. Vean ustedes, y se habla de Cristo cuando se habla del siervo sufriente en Isaías 53. Hay un montón de citas de Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y será llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ve el montón de veces que se habló de un personaje sin decir Jesús, sin decir el Cristo. Pero todas esas citas eran como un misterio que se desenlazó en un clímax de la historia en la persona de Jesucristo. Y dice Corintios, el misterio que estaba escondido por siglos y edades. Cristo en vosotros, ahora
Vea lo que dice. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué San Pablo dice eso en Colosenses? Porque dice Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. Porque el Antiguo Testamento empezó con el desarrollar un misterio y empezó a hablar de Cristo como el hijo de David, como la simiente de Abraham, como la simiente de la mujer. Poco a poco empezó a revelar quién era este personaje hasta que apareció Cristo. Todos aquellos eran el profeta de Dios, el profeta de Dios, el profeta de Dios. Pero ahora que aparece Cristo, Cristo es Dios el profeta. Es Dios mismo en el escenario, culminando una obra. Y recuerden que lo que hace la obra, lo que hace que esa obra perfecta llegue a ser una obra maestra es la herida que la hace peculiar, como ocurrió con el Moisés de Miguel Ángel, como ocurrió con Adán, como ocurrió con Cristo en el Calvario. Y se cumplió en el Antiguo Testamento. Y pudiéramos decir, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Ahí se terminó la historia. Y pudiéramos decir, y vivieron felices para siempre. Pero no, la historia no terminó allí. En el libro de Colosenses, Pablo dice, ahora sufro en lo que padezco y cumplo las aflicciones que le faltan al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hay pasajes donde dice Pedro, el misterio que estaba escondido, cosas acerca de las cuales, que se está siendo manifestada por su iglesia, cosas de las cuales los ángeles desean saber. Ah, algo quedó ahí, algo pendiente. Porque el Antiguo Testamento habló del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Hijo de David, de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham. Títulos y títulos para resolverse en un clímax cuando aparece el Cristo y muere en el Calvario. Pero ¿por qué estamos todavía aquí? Porque la historia no se ha terminado. Porque Él fue la semilla. Él dijo, si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola. Pero si cae en tierra y muere, y se pudre, dice, lleva fruto. Y eso es lo que hemos visto. Durante edades y siglos ha habido un aumento de la luz hasta este tiempo final, donde la luz ha aumentado increíblemente. Nunca ha habido tanta luz sobre la palabra como en este momento presente. Y lo que estamos encontrando es que, aunque Lutero en la Reforma Luterana fue un hombre valiente, con una obra extraordinaria, y la vida y el Espíritu Santo estaba allí en potencia, y la vida de Dios estaba actuando por medio de ellos, esa no era la expresión de él, no era igual a él todavía. Como una planta que la semilla se siembra y tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz? Apóstoles y profetas, fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la semilla, el grano que dio el germen de vida, Jesucristo mismo. Cristo fue el grano que se pudrió, que cayó en la cruz del Calvario. Ahí se plantó. Pero viene el tallo y vemos la reforma luterana, y luego vemos los días en que Juan Wesley empieza con ese movimiento de santidad, porque Lutero trajo el justo vivirá por la fe. Un mensaje más alto que las vivencias religiosas de ese tiempo. Una revolución. Pero luego aparece un Juan Wesley diciendo, sí, el justo vivirá por la fe, pero hay algo más alto que eso. Sin santidad nadie verá al Señor. Un llamado a una vida más alta, más parecida a Cristo, pero no era igual todavía. Y así vemos que después del tallo vienen ramas y vienen hojas. Incluso viene el forro. Y usted dice, usted sabe que la vida que estaba en esa semilla estuvo en el tallo, estuvo en las ramas, estuvo en las hojas. Incluso a principios del siglo XX aparece el gran avivamiento pentecostal de Azusa Street, donde los pentecostales levantaron gente de las sillas de ruedas. Hubo gente que no tenía manos, que les creció la mano, que no tenían ojo, que les salió un ojo. Milagros portentosos, la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Volvieron a hablar en lenguas después de que la iglesia alfa de allá de Pentecostés ya había muerto muchos siglos atrás. Ahora empiezan a aparecer, se está manifestando la iglesia omega, porque él es el alfa y el omega, el primero y el último. Y él no cambia. Y la iglesia omega tiene que ser igual que la iglesia alfa. Por eso creemos en la restauración de la fe. Y vean ustedes, ahora, como les dije, la semilla murió, la raíz salió, el tallo salió, las ramas salieron, las hojas salieron.
Pero ¿recuerdan cuándo descansó Dios en el principio? Él hizo al molusco, él hizo a la iguana, él hizo al gorila, él hizo al león, él hizo al águila. Pero ¿cuándo fue que él descansó? ¿Cuándo dijo, listo, puedo descansar? Cuando él hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Él descansó en ese momento. Ese grano, voy a decir grano de maíz por decirle un nombre, o de grano de trigo. Ese grano de trigo, por poner ejemplo, que fue plantado en el Calvario, esa vida no tiene descanso. Más allá de la raíz, más allá del tallo, más allá de las ramas, más allá de las hojas. No descansa hasta que aparezca un fruto exactamente igual al grano que fue plantado. Así que el misterio es este. El macho, porque estamos hablando de él y de ella. Perdón porque use la palabra macho. A algunos les puedo ofender. No pretendo ser ofensivo. Estoy tratando de distinguir entre macho y hembra, en este caso, hombre y mujer. El novio, el esposo, el hombre, el macho, fue manifestado en Cristo para traer el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pero luego aparecen otras promesas, como San Pablo hablando en Romanos 8 de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la adopción, que es cuando un hijo es maduro para poder recibir la herencia. Cuando el tutor le dice al padre, tu hijo es igualito a ti, no tengas temor, él va a administrar. ¿Recuerdan ustedes a Cristo en el monte de la transfiguración? En el monte de la transfiguración aparece, Cristo sube al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, que representan la fe, la esperanza y el amor. Y en ese momento aparecen Moisés y Elías. Y Pedro, que era el que siempre metía la pata. Mi precioso hermano Pedro, que voy a estrechar su mano algún día, pero el que siempre metía la pata, le pasa a la del hermano Eric, dijo, Señor, bueno es que estemos aquí. Permíteme hacer una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías, como quien dice, la religión de Jesús, la religión de Moisés y la religión de Elías. Dice la palabra que en ese momento las ropas de Cristo se tornaron resplandecientes, blancas, y su rostro se volvió más resplandeciente que el sol al mediodía. Y la nube los envolvió, y para los hebreos la nube esa columna de nube tiene un sentido, porque eran los que los protegía en el desierto. Era Elohim, era el que se convertía en la gloria chequina, la columna de nube, la columna de fuego. Y esa nube con voz audible dijo, no Moisés, no Elías, él dijo, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Sabe a qué equivale eso? Porque era la coronación, era el reconocimiento, era la recepción de la herencia, el reconocimiento de las promesas, todo junto en Cristo. ¿Ve qué maravilloso? Representa como cuando Miguel Ángel le sacó los últimos detalles al Moisés, a su obra perfecta. Se le quedó viendo y dijo, habla, habla, habla. Dios vio a su hijo y dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Jesús, tú eres ahora quien. Fue el reconocimiento de una obra maestra que culminó en el Calvario, se sabe. Pero ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Que Cristo fue el cumplidor de promesas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que hoy, en este Nuevo Testamento, haya una culminación, haya un clímax, donde haya una novia, no una iglesia, no el tabernáculo de Emanuel encerrado bajo 4 paredes. Hijos e hijas de Dios, donde quiera que estén los hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios que alcancen la vida de Cristo. No una vida religiosa, sino la vida de Cristo. Porque Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. Porque cuando Dios alcance al último hijo y lo selle con el bautismo del Espíritu Santo, Él puede decir, ahora sí, ya puedo descansar. Ya puedo descansar. Cuando la obra maestra está culminada, Dios dice, descansa. Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es.
y dejó caer su cabeza. Entregó el espíritu. Dijo, ya vino, él estuvo esperando. Ahí en la cruz lo azotaron, se aguantó. Tuvo sed y le dieron vinagre, que también está en el Salmo 22, le dieron vinagre. Él soportó eso. Él aguantó todo lo que le pusieron en el Calvario. Él estaba esperando una cosa. Y él vio a ese soldado que venía ungido, enviado por el diablo. Usted sabe que el más grande guerrero que ha tenido el diablo es ese poderoso soldado, ese poderoso guerrero llamado muerte. Y este soldado romano venía en esa unción, venía con su lanza a la mano y se acercó a él y ensartó su lanza en el costado de Cristo. Aquí, donde está el corazón. Entró por su costado para alcanzar su corazón. Él fue herido en su corazón, mis hermanos. Dios fue herido en su corazón para sacar de ahí, de su corazón, a una novia, como ocurrió con Adán, para sacar a su amada. Y entonces, esa obra maestra habló, ahora que le dieron el rasguño, ahora que lo hirieron, habló. ¡Habla! Dijo Miguel Ángel. Y Dios le dijo, habla, y ahora habló. Y dijo, consumado. Está listo. La semilla fue plantada. Vendrá una novia. Vendrá una iglesia del Dios vivo. Vendrán creyentes verdaderos que no se conformarán con una cierta religión, sino que ellos abrazarán toda la palabra de Dios. Ellos no se conformarán hasta que reciban la adopción de hijos, según Romanos 8. Así que hay una serie de citas en el Nuevo Testamento que solo serán cumplidas por la novia cuando cumpla lo que decíamos de Colosenses. Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. Termino este mensaje porque ya dije lo que tenía que decir, pero para pellizcarles un poquito la conciencia, solamente, porque no sería un buen pastor. Si un mensaje no nos compunge, aunque nos haya dado mucha información, le faltó algo. Tiene que compungirnos a un cambio. Dice la palabra del Señor. Voy a hablarles dice la palabra que en boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa, ¿verdad? Así que les voy a dar testimonio de que es tarde, de que usted tiene que luchar la batalla, que tiene que terminar esto, que tiene que decir, consumado es, ya está listo, hemos llegado donde teníamos que llegar. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8, que toda la creación a una gime, y aún está con dolores de parto, esperando algo. ¿Qué es lo que está esperando? Dice. Está esperando experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Número 1, todo esto que usted va a alrededor, cada árbol, cada planta, toda la creación gime. Es más, no estoy hablando solamente del planeta Tierra. Las estrellas se apagan envejecidas. Las estrellas tienen una vida. Puede durar miles de años, pero hay un momento en el que las estrellas se extinguen, se apagan. Cada vez que usted oye hablar de un hoyo negro, esa fue una estrella que se apagó, que implosionó. Esa es una manifestación de que alguien se cansó de esperar. La creación aún gime con dolores de parto, esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Manifestación es que los hijos de Dios se den a conocer, que salgan en la escena, con esa vida de Cristo. Primer testigo. Segundo testigo. Dice la palabra en el libro de Hechos que Cristo, después de su muerte expiatoria en el Calvario, dice, está sentado en el trono esperando la restauración de todas las cosas. Hasta que el último enemigo se ha puesto por estrado de sus pies. Cristo está esperando la restauración de todas las cosas. Él ya hizo la obra y ahora está esperando el resultado de su obra. Él ya hizo lo que tenía que hacer, ahora está esperando ver el fruto. ¿Cuándo descansa? Isaías 53 lo dice claramente. Mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Segundo testigo, Cristo está esperando también. Tercer testigo, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:39. Todo el capítulo 11 habla de los grandes héroes de la fe. Hebreos 11 es el salón de la fama de los héroes de la fe. Se habla de todos esos paladines, esas grandes mujeres, esos grandes hombres.
Pero dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de haber agradado a Dios, no recibieron lo prometido. ¿Ha notado usted eso? Hermano que nos visita, ¿ha notado usted? ¿Alguna vez ha leído ese párrafo? ¿Le gustaría leerlo conmigo? Vamos, léanlo. Vayan conmigo a Hebreos 11. Y vean el verso 39. Ya usted sabe, todo el capítulo 11 está hablando de las grandes hazañas que hizo Abraham, que hizo Abel, que hizo Moisés, que hicieron todos ellos, Sansón, Jefté, Barak. Y dice el verso 39 de Hebreos 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? El verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quiénes dice? Perdón, no escuché, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tercer testigo. Quiero que piensen en aquellos santos que murieron devorados por los leones y por los perros salvajes en el Coliseo Romano. ¿Dónde está nuestro testimonio a la par de ellos? Pero ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros. A nosotros se nos ha sido dado algo mejor, dice la Escritura. Por eso creemos que en el tiempo final Dios ha guardado traer un mensaje para preparación de sus hijos en la religión en la que se encuentra un llamado a creer en la restauración completa de la palabra. Mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? Ahí mismo en Hebreos 12, me parece que es donde lo dice, después de que dice, puesto los ojos en Jesús y todo esto, él dice, sino que Cristo dice, por el puro gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio. Quiero que piensen en eso. Cristo está en el Getsemaní. La carne de Cristo dice, es posible que pase de mí esta copa. Pero luego le has puesto una visión. Y él dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él entra en una visión, dice, por el puro gozo puesto delante de él. Por el puro gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio. Él dice, eso que tengo que sufrir en la cruz, lo sufro. Con gusto lo sufro. Lo lloro. Me va a doler, no importa, lo voy a sufrir. Cada gota de sangre que me pidan la voy a dar. Como cordero mudo voy a ir al matadero. Golpéenme, escúpanme, azótenme, corónenme con espinas, denme en vinagre, hagan lo que quieran de mí. Ya yo tengo una visión, al igual que el gran Dios que estaba tratando de crear algo en el principio, como Miguel Ángel haciendo a su Moisés. Él tiene una visión de algo que va a ser creado, de algo que va a ser producido, de algo que va a salir de él. Por el puro gozo puesto delante de él, él tiene una visión que lo ha atrapado. Y ese fruto de su aflicción y ese gozo puesto delante de él es su novia. Él te vio, mi hermano, él te vio, mi hermana, te vio en la Calvario. Y él dijo, pago el precio. Porque creía que venía una novia sin mancha y sin arruga. Él no te vio calentando la banca, no te equivoques. Él te vivió viviendo la vida de Jesucristo. Él te vio, Jesucristo en vosotros, en la esperanza de gloria. Ahora sí, Dios les bendiga. Quiero rescatar algo. Póngase de pie para orar, por favor. Quiero rescatar algo. Tal vez algunos de ustedes haya un anhelo ardiente en su corazón. Tal vez hay un clamor. Recuerden estas palabras. La satisfacción no viene sino hasta después de la aflicción. Y es el rasguño. Nosotros podríamos hacer todo.
nosotros podríamos hacer todo perfectamente, tener la mecánica como debe ser hecho. Pero es ese rasguño, es esa herida, es ese toque personal, es esa dinámica de Dios viniendo a nosotros lo que lo hace una obra maestra. Podemos tener una obediencia mecánica que a la vista se ve perfecta, pero hay algo personal que Dios tiene que hacer en nosotros. Así que no tengan miedo a la aflicción, no le tengan miedo a la aflicción. Somos hijos de Dios y nuestro Padre no le tuvo miedo a la aflicción y nosotros no le vamos a tener miedo a la aflicción, porque sabemos que vamos a coronar la carrera, sabemos que vale la pena, que vale el esfuerzo. Creemos en esto. Muy bien, antes de orar voy a leer estas peticiones. El hermano Oscar Escalante, lo saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Me imagino que es Oscar Escalante padre. Si fuera, bueno, ya sea el padre o el hijo, que Dios les bendiga. Pido oración por toda mi familia para que el Señor Jesucristo nos ayude en nuestra vida espiritual. Dios les bendiga. Amén, hermano Oscar, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Hermano Eric Chacón dice, amados hermanos, les pido sigamos orando por una completa restauración. Esa la hice yo hoy en la mañana. De nuestro hermano Leyman, que deberá tomar unos días de reposo. Y también por la completa recuperación de nuestro hermano Fabián Palma, quien fue intervenido días atrás. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a recordar en oración estas cosas. Hay un comunicado que compartirles cuando termine la transmisión, así que les pido que se quede un momentito nada más. Por favor, ore conmigo. Amado Señor Jesucristo, Padre de gloria, Señor, estamos en esta mañana agradecidos por el cuadro que nos ha sido presentado, Señor. Porque vemos, Padre, que no hemos sido llamados a ser espectadores, sino protagonistas de esta fe, Señor. Porque tú, Señor, pagaste un altísimo precio y lo rendiste todo y dejaste tu trono para que tus herederos, tu iglesia, tu novia, pudiera tomar ese lugar. Padre, te damos las gracias porque una pasión tan grande en tu corazón no te permitió rendirte ni descansar hasta que vieras esta obra hecha. Que cada hijo tuyo pueda ser sellado con tu Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, puedan manifestar la vida de Cristo. Que cada uno de nosotros pueda cumplir la meta, Señor, y que los hijos de Dios se manifiesten. Y coronemos la carrera. Que el clímax que fue producido en el Calvario para el cumplimiento del Antiguo Testamento provoque una reacción en cadena y un clímax en este Nuevo Testamento y culmine, Padre, con nosotros acabando la carrera. Señor Jesucristo, te lo pedimos, te damos las gracias. Padre, no tenemos, al ver el Calvario, no tenemos palabras suficientes para agradecer. Pero Padre, cuando vemos esto, entendemos que tú sufriste y nos abriste camino y nos enseñaste a ser valientes. Nos enseñaste a sacrificarnos. Nos enseñaste, Padre, que todas las cosas tienen sentido, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Así que, Padre, en esta mañana te damos la honra y la gloria y te presento a tu pueblo. Hoy les he dicho, Padre, que son los cumplidores del Nuevo Testamento, que tienen que cumplir las promesas, que tienen que acabar la carrera, que tienen que alcanzar la meta, Padre. Ayúdanos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Y si hay alguien en esta transmisión virtual que haya conectado y algo de lo que fue dicho tocó su corazón, Padre, no lo abandones, no lo dejes, quédate con él en el nombre de Jesús. Te pido por la petición que traje en la mañana, Señor, por nuestro hermano Leyman, que tú restaures completamente su salud, Padre. Que tú lo ayudes, Padre, que él pueda ser restaurado. Padre, visita su cuerpo y alívialo, confórtalo. Con nuestro hermano Fabián Palma, Señor, esa cirugía, esa intervención, Padre, ayúdalo en el nombre de Jesús. Yo sé que esa primera noche fue difícil para él, pero te pido que tú puedas confortarlo, aliviarlo y levantarlo, que tenga una completa restauración de su salud. Lo pedimos como hermanos, porque todos aquí amamos al hermano Fabián. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que tu novia en muchos países está pidiendo por él. Y te pedimos por la petición de nuestro hermano Oscar Escalante, Señor. Él pide por su familia. Él quiere que tu Espíritu Santo, que tú, Señor Jesucristo, los ayudes en su vida espiritual. Padre, no los sueltes. Abrázalos, ayúdalos. Padre,
Acciona en ellos, haz que ellos puedan sentir, Padre, puedan ser guiados por tu Espíritu Santo a la cosa correcta cada vez, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos y por cada petición que hay en este lugar, cada mano levantada, Padre, la presento en el nombre de Jesucristo. Agrádate en esas peticiones y concédelas en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.